Pues bienvenidas, bienvenidos a esta sesión 10 del Seminario en el Barrio, Mirada sobre la Merced, Historia y Patrimonio Cultural del barrio más antiguo de la ciudad. Pues como saben, este seminario organizado por la UACM busca profundizar e incentivar la investigación acerca del legado del barrio de la Merced, hablar de su historia y su cultura actual y fortalecer los vínculos con las diversas comunidades que lo habitan. Se propone también ser el punto de partida para la realización del proyecto museográfico de la primera exposición temporal del nuevo Museo del Patrimonio Local de Casa Talavera. Y bueno, les comentamos que estamos celebrando porque acabamos de recibir la buena noticia de que EFIARTE, bueno, fuimos aprobados por EFIARTES para realizar esta exposición homónima y con el apoyo de Alsea, quien nos ha apoyado en otros proyectos también, y estamos muy Mm. agradecidos con Alsea. Y por ello, algunos de los artistas están conectados aquí. Entonces, pues estamos muy contentos porque este seminario, pues es la base para crear el guión curatorial y museográfico de ese proyecto que justamente busca profundizar acerca del legado y la historia viva del barrio de la Merced. Entonces, bueno, haciendo un recuento un poco rápido en estas 10 sesiones, pues hemos escuchado al doctor Tena en la primera sesión, quien nos dio una semblanza histórica sobre el barrio de la Merced. Posteriormente, el arqueólogo Óscar Basante y el historiador Fernando Gálvez nos hablaron de la llegada de los aztecas a la isla y el barrio de Temascaltitlan, el medio ambiente y la vida cotidiana en la ciudad prehispánica. Después, Emma, Meseguer, Óscar Basante, Fernando Félix y Ernesto Bejarano nos hablaron sobre el Centro Cultural de Casa Talavera y el nuevo Museo del Patrimonio Local. Víctor Esperón Calleja, el arqueólogo Víctor Esperón, nos habló sobre la investigación arqueológica en el predio contiguo a Casa Talavera. La historiadora Gabriela Sánchez nos habló sobre el patrimonio e historia relacionado al caso de una casa de curtiduría, es decir, Casa Talavera. Eh, el, eh, el maestro Felipe Heredia, que está aquí acompañándonos hoy, muchas gracias, nos habló sobre la ciudad, las transformaciones urbanas y el paisaje, las prácticas culturales en el barrio de la Merced. Andrea Alvear la arquitecta Andrea Alvear nos habló sobre el patrimonio cultural material del barrio de la Merced. Gregorio Luna y Lilia Ángeles Aburto nos hablaron sobre repensar el arte y la interculturalidad en los centros históricos. Y en la sesión anterior, Luisa Cortés, que es fotógrafa y documentalista, nos habló sobre el patrimonio cultural inmaterial del barrio de la Merced. En la sesión de hoy haremos un conversatorio con el doctor Tena, doctor en urbanismo y especialista en el barrio de la Merced. Luisa Cortés, como ya dije, documentalista y especialista y fotógrafa, especialista en el legado del barrio de la Merced, no solo en el legado, sino en las prácticas vivas. Y Ama Meseguer, quien ha estado a cargo de Casa Talavera durante más de 23 años. Entonces, bueno, pues estoy segura que hay muchos temas que nos quedan por discutir y que ojalá este seminario sea como la base para nuevos seminarios y hacer como un seminario permanente y seguir hablando sobre la Merced. No sé, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarles qué temas piensan ustedes que quedan por discutir. No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, el tema del mercado. Luisa ya platicó la vez pasada sobre la migración y ciertas fiestas, pero tú nos decías, Luisa, que pues claro que se necesitan muchas más sesiones y seminarios permanentes para seguir hablando de todo lo que ocurre en la Merced, ¿no? Este lugar, este centro urbano y cultural que tiene una historia fundamental para México, pero que además pues se sigue construyendo, se sigue creando con sus habitantes, ¿no? A través de sus prácticas culturales y de sus edificaciones y bueno, y su urbanismo. Claro que sí. Yo les Pues cedo. buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por invitarme nuevamente. Y es un gusto para mí conversar con Emma y con el maestro Tena sobre la Merced, que es un tema que a mí me apasiona.
Y algo, yo recuerdo una conversación con Emma que hablaba de un lugar multicultural que es la zona de la Merced, pero desde hace muchos años, desde tiempos prehispánicos, y yo me imagino que lo han tocado en diferentes temas, de cómo es un punto de llegada de muchas zonas, y no solamente del comercio, sino también de su cultura, de sus tradiciones. Y yo creo que sí sería un tema pendiente hablar de esta multiculturalidad que tiene el barrio en diferentes épocas y en diferentes etapas. Entonces creo que sería un buen tema también hablarlo, cómo llegaron en diferentes momentos aquí la migración, tanto establecida como la que va de paso, o como la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Son repetitivas estos puntos de llegadas aquí. Entonces creo que se me hace muy interesante cómo llegan, cómo se establecen, cómo se organizan y después cómo otra vez se van y vuelve a quedar el barrio otra vez en esta, como un barrio de origen, pero creo que es como de paso, como de formación, ¿no? Como del camino. Entonces creo que ese sería un buen tema hablar de cómo llegan diferentes habitantes de otros lugares aquí, se establecen, desarrollan una sociedad, pues una forma de vida y después se vuelven a ir, ¿no? Entonces, y llegan otros, o sea, eso se me hace muy interesante y cómo algunos permanecen todavía aquí, ¿no? Entonces, pues sí, la Merced es un lugar multicultural donde es como que se centran muchas cosas, ¿no? Y no solo es el comercio. No sé qué opine el doctor Tena y la maestra Emma. Bueno, Hola. pues, ay, hola. Adelante, ten adelante. Vas, Emma, órale, qué gusto saludarte. Y a Luisa también, gracias, Junuen. Yo estoy aquí. Si quieres, tú, Emma, primero y luego yo Ok, le entro ahí a la ok. reflexión. Sí, bueno, hay varias cosas que yo creo que sí hay que tratar. En todo este seminario se habló muchísimo de la historia, ¿no? De toda no solamente la colonización, sino antes de la colonización, todo lo que implica el barrio y sus alrededores. Y yo creo que nos falta un tema, y esto, bueno, sin verdades absolutas, sino con una experiencia de 23 años de vivir y andar en el barrio La Merced, todos los cambios, que finalmente este es el punto clave, porque no solamente ahora que tú dices que se están incorporando artistas para hacer bueno, artistas que están o han mirado a la Merced o no han mirado a la Merced, también juegan un papel importante, ¿no? Em, en esta configuración. Yo creo que en este territorio del barrio, hace 23 años, finalmente, pues no había la vida que existe en este momento. Esta historia para mí son como dos etapas fundamentales, antes de la pandemia y después de la pandemia, antes de Cristo y después de... ¿Por qué? Porque hay un cambio brutal, ¿no? Hay un deterioro también de la zona muy fuerte, muy marcado. El mercado ambulante es brutalmente, camina a pasos agigantados. La tecnología mal usada, las nuevas tecnologías, las redes, también están llevando las de ganar, pues, ¿no? Entonces, la construcción de la ciudadanía, la construcción del territorio, de las personas, se ve mermada también, ¿no? Si vamos un poquito atrás, y revisamos al menos lo que a mí me consta, es de repente, bueno, pues se decide, las instituciones, los gobiernos deciden qué se va a hacer. Se va a realizar un centro histórico distinto, que tenga la misma cualidad y la misma forma de organización, como
su sede de Pino Suárez hacia allá, y no de este lado del oriente. Y, y se decide que la calle Talavera va a ser un corredor, ¿no? ¿Qué implicó esa calle Talavera para ser un corredor? Primero, pues alzar todos los pisos, encontrar partes prehispánicas, muchísimos vestigios arqueológicos que el mismo INAH pues no tenía el control. Muchos accidentes de las personas mayores porque no estaba cuidado el espacio para que pudieran pasar. Hubo ahí un deterioro muy fuerte porque las personas se tuvieron que desplazar. O sea, tu territorio está invadido y tienes que desplazarte a otro territorio. Y eso implica también, pues, parte de tu otra identidad en otros territorios, ¿no? ¿Cómo se va a construir? ¿Cómo se va a modificar? Y esas modificaciones por supuesto que determinan casi completa, no diría al 100%, la manera de relacionarse con el otro, con la otra, ¿no? Cotidianamente, en el día a día. Esa manera de relacionarse se vuelve, se trunca, se lastima. Esa es una de la parte de la historia que yo viví y que finalmente, pues sí, es como poder otra vez entrelazar a estas estas relaciones cortadas por una decisión, ¿no? No por una decisión que finalmente era lo que queríamos. Bueno, ¿cuál sería la decisión de las personas para los lugares? Monumentos históricos, las calles, las avenidas, ¿qué queremos que sean, ¿no? Es un trabajo nada fácil, no hay verdades absolutas, no hay nadie que traiga la verdad. Yo creo que las personas son las que apuntalan el pasado para un futuro distinto, para un futuro mejor. Y, pero este tránsito del mundo contemporáneo se ve afectado, ¿no? Se ve afectado y hoy en día el mercado ambulante es excesivo, ¿no? Estoy a lo mejor nombrando las cosas negativas, si quieren hablarlo, pero sí creo que tenemos que nombrarlas, porque hay cosas muy buenas y personas en específico muy entronas y construyen y están dentro de su territorio, se sienten identificados, pero eso no implica que no podamos ver la otra parte, ¿no? Ujú. Esta manera de vincularnos con una comunidad que está a veces dañada, ¿no? Dañada en ese sentido. Bueno, lo dejo un poquito aquí para que si alguien quiere retomarlo y después le entramos a este tema. A ver, Gracias, gracias, Emma. Ricardo, no sé si tú quieras comentar, o Luisa. No quiero. No, sí, claro que quiero. Este, no, pues creo que es muy interesante, ¿no? Son desafíos, este, de, de interpretación, ¿no? De qué es el barrio La Merced y cómo está actualmente. Me parece que sí hay muchas perspectivas, ¿no? Esta parte histórica, como decía Luisa y Emma, ¿no? Es de ángulos diferentes. Eh, Pensamos, por ejemplo, en estos procesos de multiculturalidad, pero también de interculturalidad, ¿no? O transculturalidad. Que la gente pues, que llegamos al barrio de la Merced, que no somos del barrio, pero que llegamos, ya sea temporalmente, o que participamos en alguna actividad, estamos
haciendo un proceso de intercambio de experiencias, ¿no? Y de eso se trata la interculturalidad, es decir, esos intercambios, ¿no? Es, la Merced juega un rol, a mí me parece, como si fuera un lugar fronterizo, ¿no? Donde hay muchos cruces, ¿no? Por alguna razón, seguramente por su historia y su este, estatus comercial tan importante, ¿no? Histórico, de intercambios, ¿no? Entonces, en estos lugares siempre llegan culturas diferentes con experiencias diferentes, ¿no? Que se van incorporando hasta en el lenguaje, o sea, las formas del lenguaje incorporan esas maneras de representarnos, ¿no? Y muchas de ellas las vemos ahí en la Merced todavía, ¿no? Formas de procesos migratorios, no nada más españoles o portugueses o árabes o judíos, etcétera, ¿no? Que se van incorporando en los procesos y que también expresan formas de vida diferentes o ritualidades diferentes, ¿no? Pero sin perder de vista que hay un proceso cultural local, ¿no? Que es el que queda, ¿no? El que va quedando siempre, ¿no? Que una especie de referente raíz, ¿no? Que es muy dinámico, es muy vital. Eh, y yo creo que la situación pues, del centro histórico de la Ciudad de México y en particular de la Merced expresa estas situaciones de cambio, ¿no? Pues así es un trabajo muy arduo, como decía Junwen, poder captar esto, ¿no? Y poderlo representar en una expresión museográfica local, ¿no? Porque se trata de una expresión museográfica muy dinámica, este, que puede hacer uso del pasado como si fuera un museo de historia, ¿no? O de cultura, pero también un museo muy actual, ¿no? Donde se pueden estar representando procesos, ¿no? Eso me dejó pensando mucho en la exposición del maestro Gregorio Luna o de Felipe, ¿no? Hablando de ciertas situaciones caóticas en el barrio. Y bueno, esta parte de representación o de interpretación del barrio, ahí me lleva a pensar a esta referencia, ¿no? Del año 2000, cuando hicimos o el 1999, 98, 99, que estábamos haciendo los primeros registros nosotros, ¿no? Ya Salvador Urrieta, por ejemplo, había hecho algunos registros importantes, ¿no? Para su tesis de doctorado en Francia. Este, Alejandro Suárez ya tenía una trayectoria y una experiencia de registro en el barrio de la Merced mucho antes que nosotros. Y y bueno, hablando del tiempo, Luisa se acordará, ¿no? De, de estos procesos de trabajo de registro y cómo hacíamos, por ejemplo, talleres, ¿no? Con personas adultas, ¿no? Tanto residentes, tanto vecinos de ahí de la Merced, como gente que trabaja o trabajaba ahí en el barrio, pero también con niños. O sea, la incorporación del punto de vista de los niños para nosotros era muy importante. Yo creo que el programa parcial que se hizo y que se aprobó en el año 2000 del Centro Histórico, marcó un parteaguas, ¿no? Porque por primera vez se incorporaron en los talleres de autodiagnóstico y de diagnóstico del barrio, se incorporó la perspectiva de los niños, en talleres muy interesantes, ¿no? Este, yo me acuerdo que Casa Talavera apenas empezaba, tenía un taller, para niños, ¿no? Este, con biblioteca y computadoras y una serie de cosas muy interesantes. O sea que se incorporó.
con esta idea de las infancias, ¿no? Este, que hace 20 años, pues había niños que tenían 10, ¿no? Y que ahora tienen 30, ¿no? O más, ¿no? 35, 40 años. Es decir, no nada más llegaron a la adolescencia, a la juventud, muchos ya tienen parejas, ¿no? Luego los vemos ya grandes y a veces no nos acordamos de ellos, pero ellos sí se acuerdan de nosotros y de nosotras. Y y la referencia que a mí me queda es, bueno, ellos participaron en su momento y ahora ellos son los responsables, ¿no? Ya pues, los papás y los abuelitos, si todavía están vivos, en gran mayoría, tienen una visión distinta de los jóvenes, ¿no? Y pienso que, salvo todo este trabajo que ha estado haciendo Raúl, el pollo, ¿no? Ahí en el mercado, ya le ha dado una continuidad a estos talleres. Seguramente hay otras experiencias en el centro y en la Merced con los niños, pero de tal manera que ahora esa perspectiva de los niños es una perspectiva ya de adultos, ¿no? Son los que tienen en sus manos el poder reorientar algunos procesos que se han dado en la Ciudad de México, en el centro histórico y particularmente en la Merced, ¿no? Y hablo de la Merced porque yo confío en la vitalidad de este barrio, ¿no? En su carácter fundacional, pero también su carácter de líder en el centro histórico, ¿no? De la Ciudad de México, en la ciudad vieja. Y pienso que la actualización que han tenido las personas, los habitantes de la Merced, también es una actualización de los cambios que ha habido en la ciudad, ¿no? Pues, cómo se ven ahora y cómo se experimentan. Y eso también tiene que ver con lo que decía Emma, ¿no? Hay cosas que son preocupantes en términos de las formas sociales, de ciertos grados que se aprecian de caos, ¿no? En algunos momentos, este, y otros que a mí me dan una gran confianza en el sentido de que hay la posibilidad de irle dando vuelta y ir manteniendo ese liderazgo territorial, barrial, ¿no? Con muchos elementos, ¿no? Sin duda, los registros que hacemos, ¿no? Por ejemplo, los registros fotográficos de Luisa dejan una gran experiencia en términos de revisión y de contraste. Y los registros de Casa Talavera, que son muy importantes, ¿no? Lamentablemente luego las instituciones no tenemos ni esa capacidad ni la sensibilidad de las autoridades como para ir cuidando la memoria de la institución y poderla retroalimentar, usarla como un elemento de retroalimentación, sobre todo de instituciones que estamos en el barrio de la Merced, ¿no? Por ejemplo, Gregorio ha hecho un trabajo muy padre ahí en Regina, en la sede de Regina, y y sí hay una memoria fotográfica, él tiene mucho cuidado de irlo registrando, pero son como acervos fotográficos que luego nada más nosotros les entendemos, ¿no? Este, pero a la hora que no estemos, no hay manera de tener una interpretación por otra persona, ¿no? Son como las fotos familiares, ¿no? Que si no está el pariente viejito, no las entiendes, ¿no? Y ese quién era, y ese niño quién era, ¿no? Y qué estaba haciendo y cómo era, ¿no? Entonces, creo yo que hay la necesidad ahorita de hacer un alto y aprovechar estas nuevas condiciones de las instituciones, si las hay, para poder reprocesar y reinterpretar, ¿no? Los acervos, antes de que se pase el tiempo y de que no se puedan recuperar, ¿no? Esas experiencias. Hay unas experiencias, a mí me parecen interesantísimas, brutales, ¿no? Que vale la pena recuperar,
para ver ese potencial que tiene. Por ejemplo, y con esto quiero concluir un poco esta reflexión, la cuestión de la migración y la inmigración, ya sea de largo alcance, que llegan a ser residentes los migrantes, o de la gente que está de paso, es temporal, a veces con tiempos muy prolongados, pero no necesariamente prolongados, sino que están ahí y que son acogidos por un espacio, ¿no? Sí, Que exactamente. generalmente está muy vinculado a esta idea de la justicia social o de la justicia divina, ¿no? Por ejemplo, los indigentes, ¿no? Ah, Se van mucho a las iglesias, ¿no? sí. Donde la injusticia social este, no es valorada, pero la justicia divina sí, ¿no? Y, esos términos tienen mucho que ver con la forma de solidaridad que tiene el barrio, ¿no? El barrio es capaz de acoger, ha sido históricamente capaz de acoger a muchos inmigrantes. Y decían algunos, ¿no? De hacerlos ricos, ¿no? De ser una mina de Ujú. riqueza, de bienestar. Y esa capacidad, este, yo creo que es poco valorada, ¿no? Sobre todo con una mirada externa, que no conoce el barrio, ¿no? Que no conoce la vida local, ¿no? Y, y que las instituciones a veces sí logramos registrar, ¿no? Y poder reorientar, ¿no? Colaborando con la gente del barrio, o sea, no, si bien nos encantaría, o ya somos parte del barrio, este, por el tiempo, ¿no? Que tenemos ahí, o porque nos aprecian los vecinos, algunos, no todos, nadie es monedita de oro, ¿no? Este, pero de alguna manera hay la posibilidad de tener esa vinculación. Y yo creo que sería un tema también de abordar, ¿no? En términos de una reflexión más amplia y colectiva del papel que tenemos las instituciones o las organizaciones, que no nada más son instituciones así gubernamentales o académicas, ¿no? Sino organismos que participan en el barrio de diferente manera, incluyendo a las organizaciones religiosas o de otro tipo de ritualidades, ¿no? Sí, entonces, hacer una reflexión sobre esto y ver de qué manera podemos seguir colaborando, ¿no? Conjuntamente en esto, en esta tarea de reflexión colectiva, donde sí se atraviesan muchos elementos, ¿no? Ahora el tema que a mí me parece muy relevante y que creo que deberíamos de registrar conjuntamente es la cuestión de género, o sea, la perspectiva de género en el barrio, porque para mucha gente del barrio esto no es nuevo, aunque no se llamara así, ¿no? Ujú. El papel de las mujeres, el liderazgo de las mujeres ha estado presente, ¿no? Y no lo digo nada más por las marchantas, sino lo digo en general, ¿no? Por las dinámicas de articulación que tiene. Entonces, me parece que incluso las apreciaciones estéticas, ¿no? De arte, tendrían mucho que ver con esta articulación interinstitucional y con la gente local, ¿no? O sea, que nos permitan establecer estos diálogos o estas comunicaciones, un poco también para conocer su opinión y su punto de vista, ¿no? Y también poder seguir caminando juntos, ¿no? Sin posiciones autoritarias, ¿no? De que esta es la neta, lo dice la academia, ¿no? Sino con posiciones de intercambio, ¿no? Y si se quiere, de interculturalidad, ¿no? Entre diferentes. Bueno, yo ahí lo dejo y a lo mejor es una tarea que podemos retomar en otro bloque de comentarios, ¿no? Luisa, Seguro Es- que Sí, lo vamos a retomar. claro. Ahorita que comentabas esto de cómo se establecen
las migraciones temporalmente y cómo hacen su sociedad. Me acordaba de algo que nos había comentado en la sinagoga, cuando llega esta comunidad judía y se establecen con la ayuda de alguien los ayuda y luego se establecen y se van haciendo, ¿no? Y ahorita, en la actualidad, a mí me llama mucho la atención la comunidad de venezolanos que se ha establecido en la zona de Manzanares, que se quedan en estos edificios y solo permutan y indagando y preguntando qué hacen, ¿no? Porque a uno le da curiosidad y manteniendo su distancia, porque también no puede uno meterse mucho en lo que ellos hacen. Era cuánto les alquilan el lugar, se duermen 20 personas en un cuarto, les alquilan una colchoneta y solo pueden permutar, no se pueden quedar ahí. ¿Quiénes alquilan esos departamentos? Y luego me he encontrado que es gente asiática los que están rentando los departamentos y se los alquilan a estos venezolanos. Y luego también me sorprendo porque unos colombianos decidieron poner un puesto de hamburguesas colombianas y si todas las noches están ahí porque es la comida que ellos reconocen como su comida. Y luego vi que unos chicos también están empezando a hacer cortes de cabello porque nadie sabe aquí cómo cortar el cabello tan rizado. Entonces, esas cuestiones tan, a lo mejor tan simples, están formando unos lazos comunitarios en una zona específica. Y y así ha sido en diferentes momentos de la Merced. Ahorita nos está tocando esta migración por situaciones económicas de Centroamérica, pero en su momento fueron los españoles, en su momento fueron los judíos, en su momento fueron los libaneses. Y cómo es esta oportunidad que ellos tienen de estar aquí y generar de alguna manera una fuente de ingresos para después continuar su camino. Entonces, sí es como un análisis de observar y verlos. Yo recuerdo que cuando nosotros ya nos establecimos aquí, que fue que mi abuela después del 85 se va a vivir al pueblo y nos quedamos en esta casa, yo me encuentro con una Merced abandonada. Después del temblor del 85, esto estaba solo. Se habían ido las bodegas y todo, y había muchas bodegas abandonadas, muchos indigentes. Entonces era una cuestión así como muy fuerte de haberte venido a un lugar que estaba abandonado y en condiciones de nada de servicios. Entonces era muy difícil. A mí me he encontrado diferentes lapsos, ¿no? De la Merced y a través de la memoria de mis abuelos, ellos me decían que la actividad en la Merced empezaba a las 4 de la mañana, que ellos llegaban sus camiones de jitomate de Cuautla y ya se escuchaban los chiflidos que estaban descargando y la actividad empezaba desde las 4 de la mañana o si no toda la noche. Entonces, todas estas historias que tienen que ver, quizás nada más en una sola calle como la calle de Talavera, es impresionante y estas mismas dinámicas. Yo lo que veo actualmente es que estamos regresando otra vez a a la sobreexplotación del espacio. Ya es intransitable la calle, ya es demasiada gente, ya es demasiado de todo, y llega un momento en que solo cruzar la calle te cuesta trabajo, ¿no? Entonces, he vivido esas etapas muy diferentes, ¿no? Pero sí llega un momento en que cansa, en que dices, ya quiero llegar a mi casa y cerrar, porque es mucho ruido, es mucha gente, es mucho caos, es mucho lidiar con las personas, pero todo eso se combina para generar toda esta forma de vida en la Merced, porque todos nos interactuamos, todos tenemos que ver con todos. Yo puedo decirte que camino en la calle y te puedo decir quién vino y quién no vino, quién está vendiendo y quién no está vendiendo. Puedo identificar también si algo está pasando raro en la calle, si hay alguien desconocido en la calle que no está haciendo algo bien. No sé, es como que este lapso de tiempo te da esa agilidad mental o códigos de reconocimiento de la zona. Pero sí hay que ser como muy tolerante vivir en la Merced, porque tienes que lidiar con muchas cosas y sobre todo con compartir el espacio y las formas de entenderlo cada quien, porque yo puedo pensar que mi casa es mi casa, un departamento para vivir, pero mi vecino, el que nada más nos divide una pared, él piensa que es su bodega para vender y que él nada más tiene derecho de todos los servicios, pero sin pagarlo porque él no vive, simplemente es una bodega y en el entendimiento de él
dice, yo no puedo pagarte todos los servicios porque yo no vivo. Entonces, esa forma de estar lidiando y que ellos se reconozcan como parte de la zona también es muy complicado. Entonces, por un lado, capto estas cuestiones de tradición, de comunidad, pero por otro lado también cómo captar todo ese arrebato que tienes con la gente que está en el espacio y que lo usa y que a veces hasta lo sobreexplota y que no es desde ahorita, ha sido desde años y muchísimos años. Yo recuerdo que esta misma casa, yo llegaba de niña y era una casa que escuchabas pajaritos, que nadie había en el patio, que las escaleras súper limpias, que eran tú en tu casa y nadie salía. Y cómo poco a poco se fue transformando en bodegas que ya el patio se ocupa para guardar cosas que tienen que ver con bodegas. Entonces, cómo se transforman los espacios y cómo uno, en vez de cuidar su espacio, lo va sobreexplotando. Entonces creo que también estas cosas que no se dicen, pero están a simple vista, es a veces con lo que se lidia todos los días y como que lo haces como común, como que lo normalizas. Y a veces te das cuenta cuando sales un poco de la Merced y te vas a otro espacio y dices, oh, como que todo aquí es demasiado tranquilo, ¿no? Y vuelves a regresar y dices, pero me falta esto, me falta ese despertar de movimiento. Entonces creo que también es una forma de vivir la Merced y de entenderla, ¿no? Entonces creo que tendremos que hacer también este análisis de cómo diferentes generaciones lo han vivido y cómo se ha repetido. Entonces a mí me llama mucho esta atención, sobre todo lo que está pasando ahorita, tanto en la Soledad, en el Templo de la Soledad, como en Manzanares. Cómo están haciendo estos lazos sociales las comunidades migrantes y cómo ellos mismos están generando un espacio, ya un barrio muy, muy centralizado de venezolanos, ¿no? O de haitianos. Entonces, eso es a mí impresionante, porque en su momento lo hacían, pues a lo mejor en la calle de Talavera era reconocida por la calle de los Jalisquillos, porque mucha comunidad de Jalisco estaba en la calle de Talavera. Entonces, yo así como que, ¿cómo cambia, no? Y al final sigue teniendo el mismo oficio al barrio, te sigue acogiendo, te da esa oportunidad de generar tu economía y creces y te vas y regresan otros, ¿no? Yo siempre lo he visto así. Bueno, yo no sé si crees, Luisa. Yo ahorita que estás hablando, me parece que coincido muchísimo, pero me llama la atención algo que sí es importante mencionar, cómo las alcaldías, la alcaldía Cuauhtémoc ha sobreexplotado demencialmente el mercado ambulante con comida. Ya no puedes caminar en las banquetas, ¿no? Ya, ni tampoco en la calle donde están los carros. Ya es Mm. excesivo. Dónde está el freno ahí? ¿Quién pone ese freno? ¿Cómo construyes qué con eso? ¿No? Hay muchísimos venezolanos, haitianos, cubanos que están de paso, es verdad. Algunas historias yo las he vivido, las he eh, presenciado de alguna manera porque están ahí, siempre se sienten de paso. Otros sí están deseando quedarse porque piensan que, no piensan, sienten y lo viven de distinta manera y creen que este es el paraíso, ¿no? Sobre todo los haitianos. Como institución, y eso es el IPN, la UACM, ¿qué nos toca? ¿Cómo podemos impulsar procesos de diálogo comunitario? ¿Cómo podemos impulsar la participación y la activa, informada, que camine de distinta manera? ¿Cómo facilitar procesos de cooperación para que puedan cambiar? Porque si no, siempre va a haber escenarios dependiendo de los temas políticos, económicos, sociales que van cambiando. ¿Cómo lograr este, estas pequeñas estrategias que nos permitan avanzar y aportar, ¿no?
en este sentido, y hablo no solamente de ti, Luisa, y muchos y muchas que viven en el barrio, sino también instituciones como el IPN, como la UACM. Por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio de infancias, ¿no? Y este laboratorio de infancias, curiosamente, ya ahora yo finalmente creo que es los niños y las niñas se dieron cuenta que podían jugar sin que nadie les dijera qué tenían que hacer, cuál era lo que tenían que desarrollar, cuál era el resultado que tenían que tener. Es jugar. Cómo con herramientas que una mediadora te coloca y te pone, puedes generar y lograr con el niño y la niña una creatividad, libertad, responsabilidad, cooperación entre ellos y ellas, ¿no? Estas infancias son necesarias y son muchas que son, digo, muchos son migrantes, por ejemplo. ¿No? Son niños y niñas migrantes que vinieron caminando te Sí. platican como si nada, pero los mediadores no son los maestros que dicen lo que tienen que hacer. Este papel de mediador, este papel de yo soy fulana y vengo con ustedes a jugar, y cómo descubres que con el juego tienes derechos culturales porque tienes el adulto no te está marcando, tienes que hacer esto sí, esto no, aquí es tu límite, hay que dar un resultado, sino que descubren otra manera de relacionarse. Yo creo que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que y tenemos la obligación como institución y como personas, muchas de las personas que son, sobre todo mujeres, es verdad, Ricardo, que pues son mucho más entronas pues en los temas. No dejar que nos coma lo que está sucediendo, porque son muchas cosas las que están, nos sobrepasa. O sea, yo llego a Talavera no solamente cansada, sino enojada, ¿no? Yo también. Enojada porque además se cuelgan de la luz y la delegación les cobra, ¿no? Se quedan en espacios y la delegación les cobra. O sea, imagínate la nota que se llevan. Sí, sí, sí. Digo, y uno diría, bueno, pues ahí hay, no sé, por supuesto que ha de ser muy difícil la negociación con el mercado ambulante, pero no se detiene, No, está no se detiene. creciendo cada vez más. A ¿Y mí, quién está ganando ahí muchísimo, ¿no? por Yo, ejemplo, Emma, a mí bueno, algo que a mí me molestaba mucho con los vecinos, sobre todo los niños Dios, era que cuando comenzó la romería se les otorgó por medio de ser artesanos un lugar. Es lo que me informaban, yo nunca he pertenecido a eso. Pero llegaban misma gente de otro lado, de los niños Dios, de Catepec, de Toluca, y ellos mismos le decían al líder, te pago el doble, pero quita él. Y ellos aumentaron el precio increíble así de lo es. que podía costar un espacio. Y le dieron ese poder a los líderes impresionante. Y ahora los sobreexplotan. Ya los líderes les piden que el derecho de temporada, que la cuota de la luz, o sea, lo que exactamente todo. Y dices, y cuando se van, dejan las calles sucias, el Ah, drenaje bueno, es más, atascado, eso, padecemos de inundación del agua, todo, y el líder no es capaz, ni en la delegación debería limpiar. Tienes exacto. que gestionar todo eso, y eso es cansado, eso te harta. Y vas a la delegación o vas a la autoridad del centro histórico, al fideicomiso, y te dicen, es que eso le corresponde a la delegación. Y vas a la delegación, eso que le corresponde a la autoridad. No Entonces, hay ¿cuál una, sería nuestro papel? Ahí es sí, donde no, está ahí está el reto más grande donde tenemos que jugarle, pues, ¿no? ¿Cómo generamos estrategias que nos permitan ir, pues no sé cuál es la palabra exacta, pero sí ir incidiendo y ir impulsando estos derechos
se están perdiendo, ¿no? Y que finalmente prevalece también la droga, prevalece el Uf, mercado ambulante, prevalece o sea, a ver, eh, los espacios determinan muchas veces las acciones, ¿no? Si el espacio arquitectónicamente es un espacio, no es una vecindad o una casa, sino es una construcción hacia arriba, tienes menos posibilidades de conectarte con el otro o con la otra, ¿no? De platicar, de estar a gusto, ¿no? Mejor hacia arriba. O sea, en fin, hay como muchas cosas que yo creo que están en el tintero, que hay experiencias, por ejemplo, de artistas, y ha sido, no en este país, esto sucedió en Brasil, no tengo el dato preciso, pero me llama la atención muchísimo porque es una mujer que lo que quería era ir recogiendo cosas del suelo para hacer sus propios diseños, ¿no? Escénicos, digo, de pintura y demás. Y en ese momento se empezaron a acercar niños y adolescentes que se drogan en las favelas, ¿no? Una de las y a partir de este detonante se generó una dinámica con el artista, con personas que estaban interesadas en el barrio, que estaban dentro del barrio y crearon sus propias reglas. Es decir, yo en mi territorio quiero, no quiero que la autoridad inmediata me diga lo que va a estar aquí o lo que tengo que hacer acá, sino cómo me organizo para que sea totalmente lo contrario. Yo sé que son fantasías y son utopías, pero hay que tratar de tener retos, estrategias que nos permitan ir generando algo que pase, ¿no? O sea, yo estoy fascinada con lo que está pasando en Talavera, en muchas cosas, y me gustaría que hubiera una repercusión mayor, pero apenas iniciamos otros procesos y veo también fascinada escuchando, oyendo, caminando las calles, sentándome en el café, platicando con Javier, con los que llegan. Es fascinante, ¿no? El mundo de estas personas que habitan en un territorio. Y digo, algunos habitan temporalmente, igual que si llega un grafitero y pinta, y si es institucional, lo hace y se va, pero el que vive ahí, el que trabaja ahí día a día, pues algo tiene que pasar. Ujú. mm, Sí, hay bueno, ahí me parece que hay una gran riqueza en la experiencia, ¿no? Y creo que por lo menos una de las cosas que a mí me gusta y me llama la atención es tratar de interpretar lo que nos hace la ciudad, ¿no? Lo que nos hace el espacio urbano culturalmente, porque si no entendemos qué pasa, si no sabemos cómo es vivido un espacio y qué es lo que está determinando, lo que decías, Emma, lo que dice Luisa, ¿no? Esa experiencia. A mí me ha tocado, ¿no? Por ejemplo, salir de Regina ya en la noche y ir caminando en la calle y caminar como la gente del barrio, porque la gente te identifica si eres del barrio o no por cómo caminas, ¿no? sí, Y o sea, eh, a ciertas horas de la noche o de la tarde, donde ya no está el comercio y todo eso, donde la señora sale a comprar la leche y puede ir platicando con el que se encuentra en la calle, ¿no? Este, y viva donde viva, van platicando y vas a un ritmo del barrio, no vas corriendo a tomar el camión o no vas corriendo al mercado, ¿no? Sino que es otro tiempo, ¿no? Y esa experiencia requiere de una lectura, porque, y también de contestar preguntas, ¿no?
¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué antes podíamos tener un vecino consciente y responsable y comprometido con los otros vecinos para mantener un espacio de casa, ¿no? De habitación? Ujú, ujú. Y porque generalmente los bodegueros no viven en la Merced, Ujú. o sea, los de las papeleras no viven en la Merced, ¿no? O sea, sí hay dueños de papelerías que ahí están, ahí lo tenemos de vecino al de Regina y a la señora de Junto, en fin, ¿no? Que son de ahí, ¿no? Es gente grande, pero sí tienen un compromiso, con el barrio, tienen un compromiso con el patrimonio, este, hay una, hay un orgullo por parte de los residentes de ser de la Merced y de vivir en el centro histórico, ¿no? Y lo decían desde que eran muy niños, ¿no? Esa reivindicación de la historia, de la memoria, del patrimonio, de las casas viejas, de la importancia que tiene el vivir y tener esa experiencia, ¿no? Que no es lo mismo que vivir en otro lado que no tiene ese antecedente, esa memoria histórica, ¿no? Pero la gente, lamentablemente, la gente que llega, y que llegan pues, a utilizar, a aprovecharse de las dinámicas, de la concentración, de la vitalidad comercial, no valoran eso, lo que están valorando es otra cosa, ¿no? Y eh, esta, esta cuestión sí tiene que ver con no dejar de reconocer esos procesos y de mantener la relación, la comunicación con las personas para poder interpretar cómo es y ver cuáles son las diferencias, ¿no? Ujú. Porque la diferencia no es tan tajante, ¿no? Entre el propio y el extraño, ¿no? El que es y el que no es, porque no traemos etiquetas colgando, ¿no? Este, pero sí hay un reconocimiento de prácticas, hay un reconocimiento incluso de formas de comportarse, ¿no? Sí, sí, Yo sí. creo que en el proceso histórico más reciente que hemos vivido, ¿no? Durante el dominio del neoliberalismo, ¿no? De que soltó todo, ¿no? A ver, de todos contra todos, ¿no? Todo se vende, todo se puede negociar, ¿no? El neoliberalismo es ese, ¿no? Hasta tu madre tiene precio, ¿no? O sea, todo se puede vender. Sí, Y eso generó un gran deterioro, ¿no? Y Ujú. rupturas, la ruptura del tejido social, Sí. porque empiezan a aparecer conflictos de intereses, ¿no? Nada más acuérdense cómo nació la Plaza de la Belleza de un día para otro, exacto, ¿no? exacto, exacto. Sí. Y dices, bueno, pues esa es una de tantas, ¿no? O sea, cómo la sexualidad del barrio, que es histórica del nacimiento de la Merced, del barrio de Teopan, ¿no? Esa sexualidad de repente ya aparece en el plano de la comercialización, ya casi es de la pornografía, ¿no? Dices, Sí, bueno, hay que alentar eso, ¿no? En lugar de mantener esa otra relación, esa experiencia y sobre todo el respeto para las trabajadoras sexuales, ¿no? Como mujeres o como hombres, ¿no? Este, y no la vulgarización, ¿no? De eso en términos de la obtención de beneficios económicos y de control del territorio. Porque, o sea, yo me acuerdo cómo se llegaban a acuerdos entre los vecinos de la Merced con las líderes, las representantes del sexo servicio, pues para que mantuvieran una distancia, se mantuvieran en ciertos lugares y que se pudiera mantener no nada más en San Pablo, sino en circunvalación, ¿no? Mantener Ujú. horarios, etcétera, ¿no? Y también apelando a que muchas de ellas viven ahí en la Merced, ocupan, mientras están trabajando, espacios, ¿no? Y tienen dónde dejar a sus niños, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de la experiencia y de qué fue lo que pasó, dónde están los quiebres, tendríamos que reconocerla conjuntamente. Yo puedo suponer muchas cosas, sí, pero estos registros son, desde mi punto de vista, valiosísimos, ¿no? ¿Para qué? Para poder identificar cómo era, cómo es ahora y por qué es ahora así.
qué es lo que nos gusta y lo que nos disgusta y lo que ya no se tolera, ¿no? Porque dices, bueno, yo ya no soporto más esto, pero no lo soportas más y ¿qué? ¿Te vas a echar a correr? ¿Te ¿De vas a dónde va? ir? O vas a apelar a lo que está ahí, que es el barrio, ¿no? Y esa forma del barrio que ha sido desgarrada, ¿no? Y que los han echado a pelear, ¿no? Hasta por cualquier cosa. Este, en fin, y incluso algunos yo los he visto hasta enfrentado con las instituciones, ¿no? Hay algunos vecinos de la Merced que yo he escuchado que reclaman, ¿no? Que por qué no les damos más, no sé qué quieren, ¿no? Pero que reclaman mayor presencia de las instituciones, o que vayamos a barrer la Plaza de la Aguilita, o que pongamos más ofrendas, quién sabe, ¿no? Pero ese reclamo tiene que ver con también evadir una responsabilidad, ¿no? O sea, yo no le reclamo a nadie que vaya a poner una ofrenda en mi casa, porque es No, mi pues, casa, ¿no? Y en mi sí, casa las ofrendas las pongo yo y mi familia, ¿no? Si mi casa es mi institución, pues yo las pongo ahí, ¿no? Y también puedo participar si me invitan y si quiero y si puedo ir, ¿no? En estas dinámicas, de lo que estoy hablando es del trato, de la forma respetuosa de dirigirnos unos a otros, ¿no? De la cordialidad, de la cooperación, ¿no? Y nada más, con esta idea quiero cerrar porque, por ejemplo, hay cosas que decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer las instituciones? Y yo pienso que habría que agarrar la hebra, ¿no? A partir de ciertas iniciativas y de lo que hay, ¿no? Con Emma y con Casa Talavera hicimos hace algunos años, pocos, ¿no? Este, una propuesta, un proyecto para hacer, cuando se estaba restaurando Casa Talavera, para hacer unos talleres de capacitación para, para gente de la construcción y especializados en cuestiones de patrimonio. Eh, Talleres de capacitación para albañiles, para carpinteros, para herreros, para talabarteros, incluso para textileros, ¿no? Este, pero no talleres de capacitación dados por arquitectos, a lo mejor arquitectos, ingenieros, o sea, pudiéramos participar ahí, pero sobre todo invitar a los artesanos más experimentados que hacen mucho. se congeló. Sí, creo que sí. Ricardo, creo que se congeló tu imagen. Un constructor, de conseguir gente especializada. No es cualquier albañil, no es cualquier carpintero. Mano, Entonces, maestros de Ujú. obra. perdón, sí, bueno, maestros de obra que sean especializados y que entiendan lo que es un proceso de restauración, que puedan dialogar bien con un restaurador y poder ir trabajando con ellos. Esto implica abrir nuevos horizontes y al mismo tiempo revalorizar el patrimonio. Y jalando con gente del barrio, o del centro o de algún lugar cercano, pensamos que esto puede ser un detonador de organización, este, con elementos que se pueden replicar. Porque, por ejemplo, mucha gente que vive en la Merced conoce bien los edificios y ha visto cómo se han ido deteriorando, al grado de que unos ya están casi por caerse, ¿no? Sí. Y por qué no se intervienen? Hay muchas cosas, ¿no? Pero, o tu propia casa, ¿no? Donde Mm, vives, o sea, o el claro. espacio donde trabajas, ¿no? Y dices, bueno, esto requiere de una intervención donde puede mejorar, donde puede generar mejores condiciones de vida. Y esto también implica los usos del espacio, ¿no? O sea, los espacios se deterioran cuando no se viven, Así Sí, es. ¿no? sí, No sí, sí. ocupar como bodega, ¿no? Y esta vida también tiene mucho que ver con la organización de los vecinos, ¿no?
con respetar las reglas, con cooperar, con comunicarse. Y estas formas de organización que han existido y existen todavía porque no han desaparecido. A lo mejor entre los vecinos de un edificio, la mitad le entra y coopera y la otra mitad se hace paje, ¿no? Entonces, ¿de qué manera la mitad que coopera tiene o puede ponerle condiciones a la mitad que no coopera, ¿no? De tal manera que se incorporen al proceso, ¿no? Igual pasa a nivel del barrio, ¿no? Porque no en todas las zonas del barrio se actúa de la misma manera. Entonces, un poco lo que nosotros hemos visto es que si pudiéramos tomar iniciativas conjuntamente que no son inmediatas, no son de corto plazo, pero que sí son más seguras y que van al ritmo de la gente del barrio y de los habitantes, ¿no? No son programas institucionales que se tienen que hacer porque el delegado va a cambiar, ¿no? O porque el director del poli va a cambiar, ¿no? Sino que pues, son procesos que se van llevando a cabo, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que a mí me parece como un tema relevante, ¿no? En términos de cómo las instituciones podemos participar, ¿no? Los talleres de las infancias me parecen fabulosos, ¿no? Lo que hacen Gregorio y Gira en en la parte del arte, ¿no? La vinculación a partir de las estimulaciones artísticas, la experiencia de talleres fotográficos, pero no nada más de registro, ¿no? Sino de reflexión, ¿no? Es eso, ¿no? La fotografía como una herramienta, incluso hasta como una herramienta de lucha, ¿no? Dicen Ay, los reporteros curiosamente, gráficos, ¿no? estoy Es, leyendo Ante el dolor de los demás de Susan Sontag, te lo recomiendo, Luisa, es muy bueno, de la fotografía, de la fotografía. sobre Pues bueno, la fíjate, fotografía y los lo que estados. Ay, perdón la interrupción, yo me tengo que ir, Junuen. Voy a conectarme en mi celular en el camino para no dejarlos así. Y de todos modos, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas Eh, gracias, Emma. y no, gracias a ti, Junuen, por invitarme. Pero trataré de conectarme el tiempo que quede. Perdón, disculpen. Gracias, gracias. sí, pues yo también comentaba esto de hacer diálogos con los vecinos. No es fácil que ellos se reconozcan como parte de un espacio. Lo tienes que ir trabajando porque obviamente cada quien tiene sus propios intereses, pero el reconocimiento es de el espacio en donde están. Eso es importantísimo y yo creo que es a través pues de esta cuestión que tiene que ver con el barrio, de la historia, de la difusión, del patrimonio, porque es verdad que muchos demás llegan, trabajan y se van, pero no se reconocen como parte del espacio. Entonces sí, para mí ha sido como una lucha constante de los vecinos, de decirles, estamos en un lugar muy importante, históricamente, socialmente, económicamente, y lo tenemos que cuidar. Pero sí es muy, muy complicado porque en estas prácticas neoliberales que dice el maestro Tena, están acostumbrados al de facilítenme la vida. O sea, a mí haz lo que tengas, que aunque yo no pueda perder mi tiempo y si tengo que dar una mordida, la doy. Entonces, en estas prácticas de los vecinos de decir, yo a quién le doy y que me lo haga, ¿no? Entonces es complicado porque no hay un compromiso real, es así como de, yo no, yo quiero esto, lo quiero así porque a mí me conviene y quien me lo pueda dar, pues yo voy con él. Es muy, muy complicado dar esa conciencia a todos de decir, estamos en un mismo espacio en el que compartimos y lo tenemos que cuidar y no tenemos que caer en estas prácticas de te doy 20 pesos para que me dejes poner mis cosas más o al que cuida los carros. Hacemos cosas que vamos fomentando nosotros al final del día que nos van perjudicando con el tiempo. Entonces, sí es una lucha constante por las necesidades que todo el mundo ve aquí que es solo comercial. Todo el mundo aquí quiere generar dinero
y todo el mundo viene aquí a quitarle dinero, porque también las mismas autoridades ven este espacio como un lugar pues de que se genera mucho dinero y cualquier cosa es buena para venirles a pedir dinero. Entonces es complicado vivirlo, vivir en la zona y interactuar con todos, con los que vivimos, con los que trabajan, con las autoridades, y todo es una negociación, 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 para que entiendas mi necesidad y yo entienda la tuya. Entonces sí es bastante complicado, pero es un caos como que te alerta. O sea, yo he aprendido a estar alerta. Cuando llegó los niños Dios a esta calle, pues el barrio los recibe, les dice, sí, está bien, porque están las bodegas cerradas, las van a abrir, las van a renovar. Marcelo Ebrard estaba haciendo campaña para la jefatura y dijo, sí, vamos a abrir todo esto. Lo abren, se adueñan de los predios y tiene razón Emma, no es que se crezca la gente y se vaya, no, a veces lo sacan, no es que quieran irse por su voluntad, ¿no? Muchas veces. Entonces muchos vecinos pues los desalojaron, el dueño vendió y ahora después ya eran dueños los niños Dios. Entonces había que negociar con el de los niños Dios y decirle, a ver, espérate, no es tu calle, es la calle de todos. Pero había una negociación con mucha gente y a veces eso es lo que hacen los líderes, que a veces a mí me cuesta reconocerlo, pero los líderes en esta situación de decir, controlan a esas masas de personas que piensan tan distinto, es un poco contradictorio, pero sí, a veces sí ayudan a controlar a mucha gente. Porque si no, ¿cómo la organizas? Y las formas en que lo controla a veces son las que no me gustan, o sea, es también lidiar con los líderes, es una forma de que ya tienen súper arraigada del control y del poder y del dominio, y que la gente lo acepta, eso es lo peor del caso. Está acostumbrada a la sumisión y a la manipulación cañón. Entonces, es así como que es muy difícil entenderlo, es muy difícil negociarlo y también te compromete mucho. Y a mí nunca me ha gustado pedir favores porque un favor te compromete después a 10. Entonces yo dije, no, yo lo voy a solucionar o tendré que ir a las autoridades a dar vueltas, pero pedir favores a un líder, híjole, es como venderte con ellos y no, a mí no me gusta. Entonces siempre es aprender a negociar en el que me reconozcas como habitante y que soy parte de este espacio, así como yo te reconozco que eres parte del espacio, pero no somos ajenos. Tanto tú vives como yo vivo aquí. Entonces, esa negociación es la que a mí me ha costado y con la que yo me he identificado a darme mi presencia en el barrio es a través de enseñar la memoria y el por qué es importante el barrio. Entonces, creo que por ahí ha sido mi entrada a través pues, de diferentes medios, tanto de autoridades como académicas y con los mismos vecinos, ¿no? Tener ese reconocimiento. Pero sí es muy difícil mostrar ese diálogo y yo lo que me ha servido es a través pues, de la documentación y de los videos y de mi propia forma de expresarlo, ¿no? Entonces creo que a través de la crónica también me ha ayudado mucho. Pero sí, yo creo que a veces mucha gente vive en espacios que no saben ni por qué son importantes o por qué los tienen que cuidar, o lo que dice el maestro Tena. Ellos dicen, no, pues voy a tirar esta pared porque esta pared no me hace más grande, me hace más grande mi bodega. Y tú dices, no, pero ¿cómo vas a tirar un muro que sostiene todo el edificio, ¿no? O la mitad del edificio. Y además, que es histórico, no puedes tirarlo, eso tiene que tener todavía una catalogación. Todo eso, todo eso es así como hazles entender que eso no se puede hacer, pero ellos lo hacen por debajo del agua. Y esas prácticas son las que perjudican mucho, mucho el barrio. Sí, yo creo que ahí hay, esto que dices, Luisa, es importantísimo, porque en principio hay que identificar, yo creo, ¿no? A la gente que es del barrio, líderes o no, ¿no? ¿Quiénes son del barrio y quiénes no lo son? Porque el barrio tiene liderazgos. O sea, hay gente que no es rica, no se dedica a andar haciendo negocios, ¿no? Pero hay liderazgos que vienen de mucho tiempo, ¿no? En términos del cuidado de la vivienda, del cuidado del espacio público, del cuidado del patrimonio, de la organización social, ¿no?
y esos liderazgos han quedado desplazados. Entonces, ahí me parece que una tarea importantísima del barrio es fortalecer los liderazgos, no para competir, sino para restablecer la territorialidad del barrio, ¿no? Sí. Incluso con los vecinos. La mayor parte de la gente que vende en la vía pública en el barrio no son del barrio. Ujú, O sea, sí hay algunos que trabajan para algún negocio, etcétera, y aprovechan, ¿no? Y se meten en la dinámica, pero no son la mayoría. Por lo menos lo que nosotros hemos visto, lo que yo he percibido, es que no es la mayoría. ujú, así Este, es. entonces yo creo que habría que trabajar en eso y ver, por ejemplo, es a lo mejor muy ambiguo, ¿no? O tiene un grado de subjetividad muy alto, pero la, la experiencia, ¿qué significa vivir un centro histórico? Vivir ahí, ser parte de él, ¿no? La vida en el centro histórico es bien diferente en el barrio de la Merced que en otro barrio del centro histórico. ¿Dónde está la diferencia? Eso es lo que tendríamos que trabajar más. O sea, porque yo no puedo convencer a alguien de que cuide algo porque es su patrimonio, pero lo que sí puedo hacer es trabajar con él esa diferencia, esa experimentación. O sea, cuidar un centro histórico no es cuidarlo por lo viejo, ¿no? O porque está bonito, sino porque tiene un carácter pedagógico. Nos está enseñando a vivir un espacio que fue creado hace más de 500 años, con una idea del espacio de hace 500 años. Lo estamos viviendo ahorita en el año 2024. O sea, esto es interesantísimo. ¿Cómo podemos vivir un espacio, un espacio público, la calle, edificios viejos, etcétera, articulados, ¿no? En una escala urbana que fue pensada oh, en el virreinato, vamos a decir, ¿no? O desde los aztecas, ¿no? O sea, esta experiencia, cómo vivimos, cómo experimentamos. Yo lo veo, para mí es totalmente diferente dar clases en Camachalco, allá en la escuela, en la ESIA, que dar clases y trabajar en Regina, ¿no? Eso Ujú, Gregorio y todos los que estamos acá sabemos bien, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar en el centro histórico. Algunos dicen, no, es que es muy incómodo. Pues, ¿cuál es lo incómodo si estás mejor conectado en toda la ciudad, ¿no? Tienes todos los transportes, tienes todos los medios. Claro, está toda la gente y todo el barullo, pero, ujú. pero la experiencia de trabajar en el centro histórico es brutal, ¿no? Bueno, muchos jóvenes, yo platico con mis alumnos, no lo conocen. Son chavos de 23, 20, 27, no conocen el centro histórico. Y cuando uno les dice, ve a la Merced, uy, no, ¿qué es eso? ¿Yo qué voy a hacer al mercado? Ni siquiera saben qué es un barrio, ¿no? O sea, se identifica el nombre con el mercado, pero no con el barrio. Entonces, esta parte del reconocimiento de lo que es habitar, vivir, experimentar este espacio histórico, es lo que la gente a veces nos pasa, porque ya estamos acostumbrados, ¿no? Es como cuando te dicen, ¿tú te has dado cuenta que tienes madre? Pues a ver, ¿por qué me lo dices, no? Pues porque actúas como si no la tuvieras, ¿no? O sea, en el momento en que te llaman la atención, dices, sí, cierto, sí tengo madre, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Y cómo me relaciono con ella? Etcétera, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, esta ciudad madre, ¿no? Esta ciudad vieja, este barrio madre, pues tiene una bola de hijos desagradecidos, ¿no? Otros Ah, que le hacen la lucha, ¿no? Entonces, pienso que una tarea que pudiéramos empezar a hacer es este trabajo colectivo de reconocimiento, donde nos debemos de reconocer nosotros como habitantes del centro histórico. ¿Y en qué sentido, no? Y ver las diferencias, porque es como tú dices, Luisa, no es lo mismo estar trabajando
en una casa, en un lugar fuera del barrio que en el barrio. Luego ver cómo se ha experimentado, ¿no? La gandalle, el Ah, sí. espacio. Y por gente, pues, que realmente ni lo habita, ni lo vive, ni le interesa preservarlo, ¿no? O sea, ver esa territorialidad, van a Sí. seguir existiendo, pero el barrio creo yo que tiene que marcar los límites y experimentar nuevas formas de negociación, de intereses y de resolución del conflicto, porque no es un conflicto que se resuelve por votos ni por dinero, ¿no? Es un conflicto que tiene que ver con la territorialidad, la territorialización. Y ahí Fíjate que ganan los que viven ahí, ¿no? O sea, sí. eso me parece que es un trabajo que podíamos ir tejiendo, ir cosiendo, ¿no? Y tanto la gente de las instituciones como la gente del barrio, ¿no? O sea, no todos, porque no todo el mundo le entra, pero sí hay algunos que sí tienen mucho interés, ¿no? Y también para ir atendiendo problemas agudos como el de la migración, ¿no? Estas situaciones que están pasando, ¿no? Y que no se ve una salida muy clara, ¿no? Ahí. No. Ahora, yo creo que, perdón la interrupción, ¿sí me oyen? Sí, Sí, Sí. te oímos. Yo creo que necesitamos también aliados, aliados institucionales, aliados de colectivos, y un poco también pensando, Tena, de lo que habíamos de alguna manera dibujado como un posible proyecto que sería la investigación cultural igual no del barrio específicamente, pero sí con el centro histórico, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Como tú dices, primero, antes que nada, tenemos que conocer para poder, para poder decidir o para poder hacer algo, pues hay que conocer. Entonces, podríamos partir de eso y unirnos, o sea, empezar a platicar, hacer pláticas. Yo los invito en Talavera para que podamos platicar, sentarnos, y ir pensando qué es lo que podemos ir eh, perfilando, ¿no? pues mira, hace muchos años había organizaciones que eran como las jefes de manzana y eso, y donde la gente pues podía llevar sus quejas y todo. Pero eso ya se perdió. Ahora hay organizaciones políticas muy fuertes que se meten a las casas y todo eso, ¿no? Pero creo que hay una coyuntura en esta parte cultural de hacer una organización cultural donde se establezcan vecinos, académicos y todo, para poder tener presencia en las autoridades, porque yo veo que aquí nadie no opina nada, aquí nada más las asociaciones de comerciantes y las asociaciones políticas son a las que mandan llamar para tomar este tipo de decisiones o les toman interés en sus propuestas, ¿no? Pero creo que sí, nos hace falta a nosotros como vecinos organizarnos con instituciones académicas, con comités vecinales, para ir y pedir, saben que esta es nuestra propuesta y queremos ser escuchados porque estamos sobreexplotados en esta zona. ¿Y quién atiende a la zona? Que nos den respuesta, porque no podemos estar peleando todos los días con que ya nos pusieron puestos afuera, o que ya pasaron esto, o que ya quitaron aquello, o que ya se colgaron todos de la luz. O sea, siempre, como te decía, o nos mandan con la autoridad del centro histórico o con la delegación, y así nos traen, pero no nos toman con ninguna seriedad, sino como si fuera un vecino que nada más ve y pon tu queja. No tenemos una presencia vecinal en la zona de la Merced. No Y sé yo creo si que esa es parte de el la tarea, ¿no? De ir tejiendo, ¿no? Y tejiendo colectivamente, en colaboración, este, tomar una iniciativa que pegue y ir jalando, ¿no? A los vecinos que se conocen, que tienen un compromiso, y reterritorializar. Lo que ocurre, a mí me da la impresión que muchos ven en el centro histórico nada más la parte utilitaria y funcional, ¿no? O sea, para sacar beneficios, ¿no? Para
esto, incluso la valoración del patrimonio, que tiene como nada más la cuestión material, pero todo la cultura, el valor inmaterial que tiene el barrio, eso no, o sea, sí los vecinos lo conocen, pero no está destacado, ¿no? Ujú, ujú, ujú. En, en las políticas de la autoridad del centro histórico, ¿no? Sí, están muy preocupados por revitalizar, ¿no? Haciendo caminódromos en, Exacto. en otros lados, pero no atienden la cuestión de los barrios, ¿no? Y hay barrios que son muy fuertes, Atzacoalco, está La Merced, y una parte que está reaccionando de Santa María, ¿no? De La Guerrero, de toda esa zona, o incluso de Tepito, ¿no? Pero la cuestión es ir viendo y haciéndolo colectivamente, por dónde, ¿no? Por dónde se va a empezar y en qué momento conviene hacer un planteamiento a las autoridades, ¿no? Porque pues sí, se hacen planteamientos de solicitudes, ¿no? De recursos, de apoyos, etcétera, etcétera. Pero no se les hacen planteamientos de que los que mandan en el barrio somos nosotros, ¿no? Así es. Y eso es lo que no quieren oír y que van a tener que oír en un momento dado, ¿no? Decía René Coulomb, cuando organizó el seminario de, de urbanismo ciudadano con la gente de la colonia Juárez, ¿no? Aquellos que se rebelaron contra la construcción de un segundo piso ahí en Avenida Chapultepec, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Que hicieron todo un movimiento, pararon la obra, le echaron para atrás, ¿no? Pero Sí, además no se quedaron con esa medalla, sino que asumieron el compromiso de constituirse como un elemento de organización y de planeación urbana. ¿Quiénes deciden lo que va a pasar en ese territorio? Pues ellos, ¿no? Y sí lo lograron, hicieron su plan y se los tuvieron que aprobar, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Pues también conocer esas experiencias, ¿no? así es, así es. E intercambiar experiencias, porque también la Merced tiene muchas que han sido valiosas. Y René Coulomb las conocía muy bien, desde que fue el titular del fideicomiso del centro histórico. Y Alejandro Suárez. Yo he empezado a hablar de ellos por la experiencia que tenían en la Merced mucho antes que yo, ¿no? Sin Ujú, duda. ujú. Entonces, yo creo que esto vale la pena ir planteándolo en términos de proyecto, decía Yunuen, en términos de que, a ver, ¿qué otros temas y elementos podemos incorporar? Bueno, pues algunos pueden ser estos, ¿no? Y Sí, y sin siempre duda. mantener la presencia en nuestras actividades de los residentes, ¿no? Claro, De Luisa, justamente, del te- pollo, etcétera. claro, sí es, por eso a mí me interesaba mucho, bueno, me interesa mucho y lo bueno es que estamos grabando estas sesiones, que los artistas y las personas que vamos a participar en este proyecto, incluidos los museógrafos, las museógrafas, arquitectas, etcétera, no solo los artistas, pues vayamos tejiendo lazos con los vecinos, con quienes trabajan en la Merced, con los especialistas del barrio. Creo que es fundamental que hagamos trabajo de campo. Entonces, pues les vamos a dar la lata. Entonces, los seguiremos molestando. Ricardo, Luisa, Emma y más personas, al pollo le vamos a dar la lata. Este, Gregorio, etcétera. Les vamos a dar la lata porque pues es importante crear estos vínculos y hablar con quienes conocen del barrio, lo habitan, lo han vivido, ¿no? En la cotidianidad. Yo trabajo en el centro y he estado vinculada con Talavera por varias razones, pero me falta mucho por conocer y por eso quiero, pues seguir estableciendo lazos, ¿no? Porque pues tiene que ser lazos continuos. Y platicar pues qué interesante todo esto que cuentan. Yo no sé si los asistentes tienen preguntas o quisieran comentar algo. Sí, adelante, Gregorio. Bueno, pues, híjole,
me, yo platicaré algo como un poco una experiencia que tuve hace muchos años, que el doctor Tena tuvo a bien invitarme a la unidad Regina de aquí del Politécnico. Ujú. Yo no conocía el barrio, había venido, había pasado y esas cosas, pero a partir de que hace 10 años tuve la oportunidad de integrarme al barrio, ahorita en este momento estoy en Regina y yo me puedo pasar aquí pasé la pandemia, aunque a lo mejor algunos pensaron que no, pero aquí estuve. Cada vez me he apropiado más del barrio, cada vez me gusta más el barrio, cada vez veo al barrio y he tenido, como soy me gusta andar explorando y platicando. Aquí mi vecino, el de la papelería, luego me invita a comer aquí al libanés y lo que me llamó siempre la atención fue eso de la comunidad libanesa. Siempre hablan de la magia. Y entonces ahora yo me apropié de la palabra de la magia, porque justo lo que acaban de decir, sucede una magia en el barrio. El barrio te atrapa, te permite explorar, te permite muchas cosas y eso es muy rico. No quisiera quitar más el tiempo, solamente darle las gracias a los ponentes de una exposición de las prácticas culturales que hizo Luisa, que vive, habita y está en el territorio magnífica. Yo se lo agradezco. Muchas gracias. Gracias a ti, Gilbert, muchas Muchas gracias. gracias. ¿Algún otro comentario que tengan? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola María, ¿cómo estás? Pues estoy muy contenta, los saludo a todos. Gracias. Una conversación muy aleccionadora. Yo les voy a decir que mínimo una vez o dos veces a la semana yo camino por el barrio de la Merced para hacer mi shopping. Ah, De hecho, llevo amigos que luego quieren turistear y les digo, los voy a llevar a un lugar increíble. Entonces siempre, siempre descubro lugares nuevos. Siempre es una maravilla para mí. Yo lo siento como mi barrio y les doy las gracias porque tengo más curiosidad ahora también de conocerlos, de sentarnos y conversar. A mí me gusta mucho todo lo que es presencial, mirar a los ojos a las personas y bueno, levanto la mano y estaré atenta a cuando los pueda visitar o a cualquier reunión y muchas gracias, Junuen, por haberme convocado. Gracias María. Además tú eres vecina del centro, habitante del Sí, centro y llevas un rato, pues, creando también tu obra desde el centro, ¿no? ajá, Ok, pues será muy interesante establecer estos vínculos, estoy segura, y qué bueno que te pudiste conectar y que compartes esta experiencia. no, yo encantada. Un gusto y gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias No a sé ti, si María. tienen algún otro comentario. Gracias, María. Bueno, pues si no Ahí hay tienen, sí, ¿sí? ahí. Ok, bueno, pues Ay, yo perdón. soy la arquitecta Lili, para quienes no me ¿Cómo ubican. está, Maestra, arquitecta? Qué gusto. bien, bien, aquí disfrutando un ratito en compañía de todos. Pues yo creo que precisamente lo que platicábamos acerca de estos espacios, físicos o no físicos, nos ayudan mucho tanto a la academia como a las instituciones a participar con los barrios, pero desde la mirada correcta, desde la participación adecuada. Yo no puedo pedirle peras al olmo. De repente hay que saber qué es lo que puede aportar cada uno desde su perspectiva y desde su formación. Como usted bien lo dice, podemos estar participando con el barrio físico o caminando con todas las iniciativas que se tienen, pero con la inteligencia desde lo que podemos aportar. A mí no me pidas que vaya y barra. Tengo la capacidad para apoyarte en cosas tal vez con una complejidad distinta. Pero como bien dice la maestra Emma, necesitamos estos espacios de diálogo para conocernos, reconocernos en igualdad de condiciones. Pero bien lo denota el doctor Tena, que necesitamos esa participación de la academia y la ciencia por su parte, como los semilleros que mencionábamos dentro de la interculturalidad, en semilleros en continuo florecimiento para una educación comprometida, miembros activos e incentivadores. Nosotros, como investigadores, somos observadores de fenómenos y proveemos de estudios. No somos líderes
de tianguis y todo eso. Al contrario, podemos, como bien lo dice, promover los talleres de preparación, talleres para las infancias, talleres del arte, talleres de capacitación en restauración. Muchas veces, cuando yo estoy en obra, apoyar a que los maestros, enseñarlos a que aprendan a leer los planos, porque muchas veces están en la obra, pero no interpretan los planos, nada más le dicen al dueño, sí, sí, se lo leo, pero para agarrar el trabajo. Y es muy específico que interpreten los planos de construcción y otros los de restauración, como dice bien el doctor. La parte de la herrería, los talabarteros son lenguajes específicos, lectura de planos. Yo de alguna manera mentalmente tengo un proyecto que sería cuando uno comete un crimen, tienes un asesor de oficio, un abogado de oficio. Considero que todas las alcaldías, los barrios y todas las dependencias deberían tener un ingeniero o un arquitecto de oficio, en el cual no tengas que estar pasando por sismos y ay, se me cayó. Claro, estás en una zona húmeda, un barrio que tiene 50, 100 años, con adobe, que no tiene una reestructuración y mucho menos una restauración adecuada. Cuentas con la academia. Ese es lo que puede pedir uno a cada uno de específicamente con una aportación a su tamaño. Y con gusto considere al Instituto Politécnico, a ESI, a Taller Cultura y Ciudad, como brazos para que nos sumemos a ese tipo de fuerzas. En ese tipo de fuerzas, claro que destacamos nosotros como ingenieros y estaremos gustosos de apoyarlos. Y muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta. Gracias. Libertad Escalante nos comenta, me parece interesante lo que mencionan respecto a las interacciones y confluencias que existen en el barrio. Importante seguir haciendo mediación cultural y artística que busque detonar experiencias y poner frente a los agentes culturales involucrados con conocimientos que les permitan acceder a otras formas de entender su contexto para facilitar la integración del espacio desde un punto de vista de intercambio y enriquecimiento mutuo sigue siendo necesario esto. Muchas gracias, Libertad. Gracias. Pues de acuerdo, de acuerdo. Y sí, pues creo que yo estoy muy feliz de que hemos podido ir tejiendo un grupo de personas interesadas en el barrio a partir de este seminario y estoy segura que lo vamos a mantener. Hay mucho que trabajar, mucho que discutir y algo fascinante es la diversidad también de perspectivas. Gracias. Ernesto, adelante. Ernesto levantó la mano, el arquitecto Bejarano. No sé si quieres, Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí, pues a mí me da mucho gusto escuchar todos las propuestas y bueno, pues llevamos 10 sesiones muy interesantes, pero creo que nos hace falta algo que es muy importante. Y yo creo que este ejercicio lo deberíamos extender a una convocatoria pública ahí en Talavera para que la gente del barrio, los que lo habitan, ya sea los que lo viven o los que trabajan en él, hablen de los problemas y de las sensaciones y los sentimientos que tienen sobre el espacio público en el que confluyen y en el que son parte de la sociedad, porque yo también formo parte de una institución pública en el centro histórico y bueno, he trabajado en Talavera estos últimos pues casi 3 años de mi vida y me parece que la reflexión al interior funciona, pero creo que nos hace falta escuchar a la gente. O sea, no sé si estos estudios de los que estamos hablando, qué tan actuales son, pero creo que la, la reflexión tiene que ser cotidiana con la gente que lo habita. Y la verdad es que yo creo que Talavera es un espacio que la gente siente suyo y que valdría la pena generar una convocatoria pública y que no sé si nos va a dar el tiempo para poderlo incluir esto en la exhibición que vamos a diseñar, pero creo que sería importante, yo que lo pensemos, ¿no? Que no sí, de se quede en acuerdo. esta reflexión de los que siempre estamos pensando en el tema, sino escuchemos a los que no lo hacen de manera, tal vez, que lo hacen de manera cotidiana, Ujú. pero que tal vez no lo hacen de manera consciente para que sus ideas sean escuchadas y que formen parte de un plan o de un programa, ¿no? Yo creo que eso Pues sería sí, importante. claro, de Y acuerdo. bueno, pues eso, y les mando un abrazo a todos los que hemos estado aquí
y seguro nos va a quedar una exposición maravillosa después de esta reflexión. Que tengan Gracias. buena noche. Gracias. Pues sí, de hecho, pues comentarles que en la experiencia que tuvimos este año con el colectivo Granome en Casa Talavera, yo diría que la parte fundamental, el corazón de ese proyecto fue justamente la participación de la gente de la Merced y estudiantes de la UACM y demás personas que se inscribieron en los talleres. Y esto quedó registrado y fue expuesto en la exposición y creo que es como el corazón del proyecto. Entonces, de acuerdo, Ernesto. Y de hecho, pues ya lo teníamos pensado, pero sí, o sea, tiene que ser una parte fundamental para el proyecto el diálogo con la gente del barrio, y con gente especialista también que está involucrada con la Merced. Entonces, pues sí, de acuerdo. Y gracias por el comentario. Y pues yo me sumo, ¿no? Claro. A la iniciativa. Yo creo que estamos ahí en un momento muy importante. Este, por ejemplo, esta idea me parece maravillosa recuperarla, ¿no? La de tener arquitectos de barrio, ¿no? En autogobierno se empezó a generar, incluso gente del INVI, lo estuvieron promoviendo. Y yo creo que vale la pena en las actuales condiciones recuperarlo, ¿no? Porque además en la Merced viven varios egresados de las escuelas de arquitectura, no nada más de los viejos maestros que nacieron ahí, que pasaron a hacer eso, ¿no? Porque hay mucha documentación, pero de los jóvenes, ¿no? Que pueden tener un compromiso, ¿no? O de los estudiantes que están en las universidades, en el Politécnico, haciendo servicio social y que lo hacen allí en el barrio. Está gente de la UNAM, de trabajo social, que permanentemente están trabajando en la Merced. O sea, yo me doy cuenta porque conozco a los maestros, ¿no? Y ahí los vemos, ¿no? Yo creo que Luisa también, ya nos conocemos ahí entre varios, ¿no? Entonces sí vale la pena retomarlo. A mí hace algunos años, no muchos porque estoy joven, pero la UACM me invitó a una plática ahí en Casa Talavera con estudiantes del área de patrimonio de la UACM. Y es un área interesantísima, ¿no? O sea, la preocupación por la normatividad sobre el patrimonio, la preocupación por la conservación de los monumentos, la preocupación por el espacio público, ¿no? Patrimonial. Y yo creo que eso valdría la pena irlo agendando en el sentido de que en las instituciones tenemos vías de diálogo, ¿no? Y ver de acuerdo a los intereses de los habitantes, de Luisa, de, de María, de otros eh, colegas, ¿no? Que viven en la Merced, este, qué temas serían los prioritarios para irlos abordando conjuntamente, ¿no? Ir tejiendo, ¿no? Y sabemos que todo está ligado, que todo está articulado una cosa con otra y que podemos pasar de una temática a otra y hacer, por ejemplo, eso de los talleres, ¿no? O sea, recuperar esa forma de organización de los talleres de autodiagnóstico, ¿no? Que se hicieron muchos y se han hecho en Casa Talavera, donde la gente está participando y ellos están diciendo cuáles son los problemas y por dónde valdría la pena entrarle, ¿no? Entonces, a lo mejor estas iniciativas, bueno, pueden quedar plasmadas con signos de interrogación en términos de las incógnitas que abre, ¿no? Más preguntas que respuestas, ¿no? Pues Más sí, dudas que soluciones. exacto. Y bueno, pues trabajemos sobre las dudas, ¿no? Así es. Bueno, Pues igual, bienvenidos, sí, gracias a todos, todas. Pues muchísimas gracias. Gracias, Emma, Ricardo, Luisa, muchísimas gracias por participar en este seminario y en esta sesión. Pues nos quedamos con muchas preguntas y muchas ganas de seguir investigando y conociendo más
sobre este barrio que queremos tanto. Y pues lo dejamos abierto, no nos despedimos.